todos ustedes, muy buenas tardes. Tengo el honor de estar en contra de la moción de esta casa prohibiría la privatización de los recursos naturales, haciendo un mapeo de lo que haré a lo largo de mi discurso y que haremos como Cámara Alta de Oposición. Primero contraargumentaremos algunas cosas que de formato y de fondo no definió el líder de gobierno y que serían necesarias para que este debate pueda continuar. Luego desarrollaremos tres argumentos en conjunto con mi compañera Valentina. El primero dice relación con un argumento de corte transnacional y el nuevo paradigma. El segundo, contrastaremos visiones políticas entre un mundo liberal, no neoliberal como quiere hacernos pisar el palito Gerardo, y un modelo estatista. Y luego veremos cómo desde la economía lo que nos plantea la Casa de Gobierno no se sustenta. Pero primero comenzaré contraargumentando y explicitando aquellas cosas que no cumplió el líder de gobierno. Primero, no nos ofrece unas definiciones que sean claras y precisas respecto a lo que es la privatización, los recursos naturales y la prohibición de la privatización. Por eso yo le pregunté qué es lo que pasaba con aquellos capitales, con aquellas empresas que decían una mezcla de capital entre público y privado. Él nos trató de dibujar empresas estatales o estados por un lado y empresas privadas por otro. Pero en la realidad es mucho más compleja y tiene muchos más colores. Existen participaciones en conjunta de empresas de gobierno y empresas del Estado y ellos no se hicieron cargo respecto a dicha decisión. Es muy raro viniendo a alguien que es experto en economía, por algo no la quiso decir. De la misma forma, y emplazo a que Natanael se haga cargo y lo dejo de pie, el Estado no asegura un desarrollo sustentable porque el Estado no es experto en la explotación de recursos naturales. ¿Cómo ustedes, como gobierno, se van a hacer cargo de asegurar que el Estado va a asegurar un desarrollo sustentable? Usted me dice que nosotros no ofrecimos definición sobre privatización, pero la verdad es que sí lo hicimos, toda vez que dijimos que es tener la propiedad en manos de privados. ¿Existe entonces la exclusión de propiedad en manos de privados y de Estado? Sí, con la definición que damos, sí existe exclusión de esa... Sigue sin manifestar cuál es la definición entre público y privado. ¿Va a ser una empresa privada que ya tenga el 50 más 1% del capital o es aquella que es el 100% del capital privado? Sigue sin hacer la distinción, sigue estando borroso. Le pedí que se hiciera cargo respecto a la sustentabilidad del Estado. Le doy la oportunidad de nuevo que nos explique y que nos asegure cómo el Estado va a asegurar la sustentabilidad futuro. El hecho de, y me voy a referir primeramente, en mi discurso me referiré a lo que usted me solicita, pero primero yo quiero puntualizar de que el tema de la privatización y de esta definición nuestra Cámara sí cumple... Sigue sin responder, ya entendí su punto, ya entendí su punto. No puede existir en manos del privado, sino que solamente... Tiene otro discurso completo la Cámara de Gobierno para explicarnos esta distinción de la privatización y le haremos ver en el discurso de Valentina por qué es relevante. De la misma forma, el gobierno nos dice que ellos respetan la legalidad. Si respetan la legalidad, que nos expliquen también, y se lo impongo como carga probatoria, cómo van a expropiar lo que existe en la actualidad, cómo a futuro ellos van a quitar esta propiedad privada, se la van a dar al Estado. Ellos no lo están diciendo. De la misma forma, esta expropiación tiene que hacerse de determinada forma. Pero bueno, veamos cómo se hacen cargo de esto a lo largo del debate. Quiero hablarles respecto al nuevo paradigma de la transnacionalidad. Ellos no nos dibujaron un contexto muy grande, pero yo se lo voy a explicar. Estamos en pleno siglo XXI, ya no estamos en el siglo XX. Tenemos capitales transnacionales, ya no es una empresa privada de un Estado y de otro. Y claro, efectivamente, en estos momentos hay empresas que vienen a predar, que sacan todos los recursos y se los llevan y no nos dejan ningún beneficio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ellos se tienen un paradigma de Estado-nación grande y un privado chiquitito, pero no se dan cuenta que en la actualidad el Estado es pequeño y el privado es grande. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros queremos proponer un nuevo trato, una nueva regla de juego. Están cambiando los equilibrios de poder, están cambiando cómo se desarrollan las empresas. De la misma forma, nosotros queremos hacernos cargo de la sustentabilidad, pero ya no desde una perspectiva pequeña como nos plantean ellos del Estado-Nación que quiere regular, sin hacerse cargo del contexto internacional, que es lo relevante en este debate. Por eso nosotros proponemos desde el paradigma transnacional y desde la nueva internacionalización que se fortalezcan aquellos mecanismos de control internacional como la OMC, que a través de estos organismos supranacionales haya un mayor control del qué es lo que está ocurriendo, porque políticamente los estados en la actualidad son muy inestables y este supuesto beneficio que ellos nos van a dar no pueden asegurarlo, es imposible que lo aseguren. ¿Qué es lo que pasa entonces? A través de un compromiso fidedigno con el derecho internacional y con las nuevas reglas que se van a proponer, junto con el respeto de las que ya tenemos, va a haber un compromiso de desarrollo sustentable a largo plazo. Necesitamos empoderar a aquello que está ocurriendo con los organismos internacionales como la OMC o incluso algunos nuevos que creemos a propósito al respecto,
Crearemos también dentro de este nuevo trato más impuestos para que esta explotación efectivamente le devuelva la mano al país desde donde están explotando los recursos. De la misma forma, incluso podríamos hablar de la imposición de una cantidad de cuota de explotación que vendrá de la mano con el desarrollo propio de cada industria, que ellos tampoco nos hablaron. Nos hablaron de recursos naturales de una forma abstracta. No se refirieron en concreto al agua, a los recursos de la tierra, a la minería. No nos hablaron respecto al uso de los suelos. Entonces podemos ver que es un caso que está planteado de una manera bastante débil. Y ni hablar de lo que ocurre con los productos derivados del petróleo y de los gases, el petróleo y el carbón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos damos cuenta que viene un gobierno que ni siquiera es capaz de distinguir entre las diversas clases de empresas privadas, si nos damos cuenta que hay un gobierno que no nos dice cómo va a asegurar la sustentabilidad, a pesar de los 2 puntos de información que les di, tenemos un gobierno que no nos dice cómo ellos mismos van a respetar el principio de legalidad, y no nos dicen cómo van a explotar los recursos naturales, vemos que hay una mala, y agradecería el silencio, que hay una mala forma del gobierno de plantearnos el caso. Nosotros les planteamos el argumento del nuevo juego que ocurre con este nuevo paradigma del derecho internacional y en particular cómo nos relacionamos como Estado y con aquellas empresas que vienen de otro capital. Valentina se hará cargo en profundidad con aquello que ocurre respecto a estos choques de visión política, de una visión liberal y no neoliberal, como ellos nos quieren hacer ver, versus una visión estatista y castradora. Y de la misma forma nos va a hablar por qué desde los argumentos económicos la medida que propone el gobierno no se sustenta. De fondo, nosotros tenemos que hacer una cosa, tenemos que mirar a futuro. Efectivamente tenemos recursos naturales limitados y tenemos que asegurar la sustentabilidad. El cómo aseguraremos esta sustentabilidad es lo que se está discutiendo en este debate, y no lo que no quiere hacer ver el primer gobierno. Entonces les ofrezco a ustedes como público la balanza. Tendremos un Estado castrador, inestable, que distribuye los recursos de mala manera y no se da cuenta de lo que pasa, o tendremos alguna clase de organización mayor que asegure esta comunidad entre público, privado y entre diversos estados. Muchas gracias.